Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos nuevamente para compartir una lectura sobre el nombre de la rosa y como un puente hacia la edad medieval, con el propósito de continuar con este espacio cultural que estamos iniciando hace unas semanas a partir de transmisiones abiertas. Surgen ciertos temas y esos temas tratamos de convertirlos en estos videos para que queden para compartir en el mundo del ciberespacio. Entonces, en este caso, vamos a intentar acercarnos a cierto modo de perfilar una posible lectura del nombre de la rosa de Umberto Eco. Umberto Eco escribe esta novela que publica en el año 1980. Esta tiene un rápido éxito, una inesperada resonancia internacional, lo cual no es muy habitual para una primera novela. Y esto convierte a Eco en un personaje, en un intelectual que inicialmente tenía una reputación básicamente como semiótico, como semiólogo, en el ámbito de Bolonia, en Italia, y que por este éxito inesperado se convierte en una estrella intelectual mundial, y así el nombre de la rosa, pocos años después, va a tener una adaptación cinematográfica a través del cineasta francés Jacques Annaud, y a partir de un personaje fundamental de la novela del cual vamos a hablar, protagonizado por Sean Connery. El nombre de la rosa supone la posibilidad de acercarnos desde el texto literario hacia la riqueza, complejidad y contradicciones y conflictos de otro entramado cultural, de otra cosmovisión, otra idea de realidad como es la del mundo medieval. El nombre de la rosa ofrece una primera lectura, digamos, más bien inmediata o superficial, vinculada con su estructura policial. Se trata de una serie de crímenes que ocurren en una abadía y el personaje fundamental, que es un teólogo que oficia como una suerte de detective, Guillermo de Baskerville, con el propósito de resolver esos crímenes a fin de zanjar el terreno para la óptima realización de una reunión entre los enviados del Papa y los enviados de una delegación del imperio para discutir una temática de la cual hablaremos luego en la abadía. Pero quizás esa estructura policial es parte de una lectura que seduce por su transparencia, por su sencillez, pero seguramente que el texto se enriquece a partir de otro tipo de visión, de recorrido, de lectura que nos permita abrir el texto desde desde los procesos que lo atraviesan como parte de una expresión de los propios procesos culturales de la Edad Media. Entonces, así debemos ubicar primero a su personaje fundamental, que es Guillermo de Baskerville. Luego de la novela y el gran éxito que tuvo, Eco escribió Las apostillas del nombre de la rosa, en la cual vuelve mediante comentarios, desciframientos, luces que arroja para la mejor comprensión del texto, y ahí Eco precisa los antecedentes claros de Guillermo de Baskerville. Por un lado, Arthur Conan Doyle y su personaje detectivesco Sherlock Holmes en Los Sabuesos de Baskerville, y la otra fuente, antecedente claro de Guillermo de Baskerville, es el teólogo nominalista franciscano Guillermo de Ockham, más comúnmente conocido por la cuestión de la navaja de Ockham, expresión que nunca dijo pero que se le atribuye en cuanto a lo beneficioso de una economía de pensamiento, no complejizar los términos de una discusión o un análisis innecesariamente. Guillermo de Baskerville, a partir de estos dos modelos, introduce uno de los posibles procesos de una diversidad y una confrontación dentro de la Edad Media. La mentalidad de Guillermo de Baskerville se va a confrontar con la de el otro personaje fundamental, que luego situaremos, que es Jorge de Burgos. Guillermo de Baskerville representa una mentalidad abierta al valor de lo particular, lo singular, lo empírico. Cuando llega a la abadía,
se pierde un caballo y él ya evidencia esa mentalidad de agudeza detectivesca, por un lado, en cuanto a leer y descifrar las huellas, las pisadas en la nieve, para determinar el paradero del caballo. Es decir, el primer aspecto, el proceso que atraviesa la novela a partir de este personaje Guillermo de Baskerville, se vincula entonces con un tipo de mentalidad para la cual el conocimiento significativo no es solo el conocimiento de tipo teológico, revelado, bíblico, a partir de grandes ideas teológicas respecto a Dios, de un alcance general, de una espiritualidad abstracta, no vinculado con lo material. La mentalidad de Guillermo de Baskerville se vincula con una mentalidad empírica que entra en confrontación con esa otra forma más espiritual, abstracta o puramente conceptual, inherente a la teología cristiana, digamos, oficial. La mentalidad empirista de Guillermo de Ockham se relaciona con un conocimiento que se construye a partir de la observación de los signos, de las huellas. Esto también se entronca con la propia condición intelectual de semiólogo por parte de Eco, es decir, el interés por los signos del ámbito lingüístico y social. Por lo tanto, esa apertura a un mundo de huellas, de signos, de detalles particulares por parte de Guillermo de Ockham, sagaz en una investigación detectivesca medieval, en una abadía, se vincula con algo de mayor alcance, que es una forma de conocimiento, elaboración del conocimiento, una forma de experiencia del mundo en la cual el conocimiento significativo es consecuencia de un proceso que se inicia en la observación de lo particular, lo singular del mundo material. Y en esto también está resonando el trasfondo de la propia condición franciscana de Guillermo de Baskerville. Guillermo de Baskerville, en tanto que franciscano, se vincula con el fundador de la orden, San Francisco de Asís. Seguramente ustedes recuerdan que San Francisco de Asís crea una orden mendicante en el siglo XIII, era de un origen acomodado, de una familia de mercaderes en Nápoles, hace una renuncia voluntaria a sus bienes, se lanza a los caminos, a las aldeas, para predicar la pobreza como expresión del cristianismo evangélico, genuino. La leyenda le llega a atribuir que su piedad llega hasta predicarle a los pájaros, pero también la espiritualidad de San Francisco de Asís se manifestó mediante sus famosos cánticos al hermano Sol y al hermano Luna. Eso evidenciaba un tipo de espiritualidad, la franciscana, abierta a una espiritualización del mundo material, en el cual se sitúan las cosas particulares, singulares, sus huellas, sus signos. La espiritualidad franciscana no está replegada ya solo sobre el mundo inmaterial, el mundo de la intimidad del alma y su relación directa con un Dios invisible, sino que la espiritualidad franciscana es una forma de encontrar el poder de Dios expresado también en las criaturas y en su creación. El mundo natural es también, y la materia es una manifestación espiritual. Esto significaba un proceso de salida o alternativa dentro de la mentalidad más rigurosamente espiritualista, separada de lo material en la concepción medieval, porque significaba que la materia, la naturaleza, bajo esta mirada más amigable respecto a lo espiritual que se puede encontrar en lo material y en lo natural, ya no se empezaba a desligar del mundo natural reducido al ámbito de la caída, de la tentación, el mundo en el cual Lucifer ejerce su influjo maligno, regresivo, sus tentaciones sobre el hombre. Es decir, se inicia un proceso de reconciliación con el mundo natural y ahí están las cosas individuales, lo particular, sus detalles singulares como inicio de un conocimiento, y esto se asocia a su vez con la mentalidad nominalista que introduce el otro franciscano que inspira
a Guillermo de Baskerville, con el cual incluso dialoga en Oxford dentro de la novela, que es Guillermo de Ockham, el personaje que antes mencionábamos. Guillermo de Ockham, como nominalista, representaba una posición por la cual el lenguaje se compone por una red de conceptos de alcance general, universal, de eventual origen convencional, pero en todos los casos los conceptos generales del lenguaje no nos permiten expresar lo que sería la realidad primaria, que se manifiesta en lo particular y singular de las cosas ubicadas en el espacio. Por lo tanto, para el nominalista, las palabras son en principio puras palabras, de ahí la expresión de nominalistas, y por lo tanto la realidad inicial como tal, lo individual, es inefable en sí mismo, no puede ser expresado por la palabra, pero la realidad no debe olvidarse que la realidad en su condición más inmediata se vincula con lo singular, con lo particular, que luego los conceptos generales expresan, sin poderlo hacerlo totalmente. Por lo tanto, el conocimiento se abre a la importancia de lo individual, de lo material, sus huellas y signos en el amplio mundo de una materia, que no es solo la materia confrontada al espíritu, sino que bajo la mentalidad de la poética religiosa hacia los elementos, hacia el sol y la luna de San Francisco de Asís, es una materia ahora espiritualizada. Entonces, esa mentalidad empirista, esa noción de una materia espiritualizada, es lo que está como centro de la visión de mundo que forma parte de un proceso de confrontación con la mentalidad del otro personaje fundamental dentro del Nombre de la Rosa, que es Jorge de Burgos. Jorge de Burgos es un personaje respecto al cual Umberto Eco también da precisiones en cuanto a su inspiración y su origen. Jorge de Burgos está inspirado en Jorge Luis Borges, y esto se vincula con detalles parentescos analógicos entre el personaje literario y el personaje real, creador de literatura, el escritor argentino. En ambos casos se trata de personajes vinculados con un arquetipo en su condición de ancianos, ciegos y por otro lado vinculados con el mundo latino, porque Jorge de Burgos procede de España y su condición latina también lo asemeja al argentino Jorge Luis de Borges. Y también otro parentesco va a ser que Jorge de Burgos dentro de la abadía se mueve como en su elemento en la singular y laberíntica biblioteca que hay dentro de la abadía, con una importancia muy significativa respecto a un elemento que después comentaremos. Por lo tanto, un primer proceso de confrontación que le da intensidad filosófica al texto literario de Nombre de la Rosa se vincula con esta oposición entre una mentalidad abierta al valor del mundo empírico y sus señales, cargado también de espiritualidad, y otra visión, la más rigorista, más tradicionalista, más representativa de un cristianismo oficial, medieval, por parte de Jorge de Burgos, donde lo espiritual se vincula con la creencia en un Dios invisible, separado de todo lo vinculado con el cuerpo, la materia y también con el acto de la risa, como veremos. Entonces, ahí tenemos un primer proceso que da intensidad de los choques entre opuestos. Pero otra confrontación entre opuestos, otro proceso significativo de esta tensión al interior de la novela, es lo vinculado con aquella reunión que yo les había adelantado. En principio, Guillermo de Baskerville tenía que liberar el terreno de la inquietud respecto a los crímenes y sus responsables. Tenía que allanar esa mancha, esa sombra, para la mejor realización de la reunión en la abadía de una delegación enviada por el Papa y otra enviada por el Imperio. Hay un aspecto de la Edad Media que es otro proceso de confrontación entre los intereses del mundo político temporal vinculado con señores feudales, príncipes, reyes, la aristocracia feudal y el papado, que abrazó la idea de una teocracia
de un pontificado de poderes plenos universales, de modo tal que la Iglesia pretendía tener influencia no solo en las cuestiones espirituales en sí mismas, sino también en los asuntos terrenales. Esa confrontación de fondo entre el imperio y el papado es un poco la que diagrama la confrontación entre las dos delegaciones. Una, la delegación que viene del Papa en Aviñón. Es decir, los hechos de la novela se sitúan en 1327. En ese momento el Papa es Juan XXII. En ese momento hay un interregno, un cisma, un exilio de la iglesia del Papa de Roma hacia Aviñón. Aviñón, una ciudad de Provenza, en el sur de Francia, sobre el río el Ródano. El exilio en Aviñón se vinculaba con ese conflicto entre el poder temporal, el poder político y las pretensiones papales de influencia en ese terreno, que se dieron como una confrontación entre Felipe IV el Hermoso, el rey francés que llevó a la monarquía francesa a una fase de consolidación, un rey que tiene que ver con la confrontación con Bonifacio VIII, una lucha entre el poder político y el papado, en la cual, digamos, el poder político se impone, el Papa acepta quedar bajo el alero protector de la monarquía francesa, se traslada a Aviñón, y desde ahí el Papa Juan XXII envía su delegación integrada por sacerdotes dominicos. La otra delegación viene enviada por el emperador, el Imperio Sacro Romano Germánico. Y la confrontación se va a llevar al terreno teológico en la interpretación del cristianismo. Es decir, un segundo proceso de confrontación que atraviesa el texto novelesco, de modo tal que desde lo literario nos proyectemos a los procesos culturales medievales, se vincula con esta confrontación entre dos paradigmas del cristianismo. Por un lado, los franciscanos vienen con la idea de un cristianismo auténtico, recuperar, que es el cristianismo apostólico evangélico, el cristianismo del inicio, un cristianismo relacionado con la vuelta a la pobreza evangélica. Y por otro lado, el cristianismo en una alianza con los poderes de este mundo, políticos, económicos, un cristianismo asociado con una espiritualidad que puede ser compatible con dar señales de poder mediante la riqueza económica, con esa alianza con el poder político, donde ahí el antecedente está en la confrontación en la Edad Media entre la orden de Cluny, los cluniacenses, que eran partidarios de un cristianismo de esa alianza con el poder económico, sus iglesias, la abadía de Cluny era famoso por el oro, por los ornamentos, que le criticaba San Bernardo de Claraval, un monje cisterciense que representaba esa mentalidad del cristianismo más austero, que impugnaba el cristianismo enamorado del fulgor del oro. Entonces, en esa confrontación entre dos paradigmas del cristianismo, los franciscanos hablan de un cristianismo evangélico, mientras que los dominicos defienden la otra postura. Y, a su vez, ese cristianismo evangélico, defendido por los franciscanos en la discusión, en la cuarta jornada, la novela se divide en 7 días y sus hechos se distribuyen en horas vinculadas con las horas canónicas, en las cuales se organizaba el tiempo dentro de los monasterios en la vida monacal medieval. En la cuarta jornada se da esa reunión, con esa confrontación de dos paradigmas de cristianismo. Pero esto abre también otra confrontación, otro choque de opuestos que le da tensión muy significativa al texto novelesco, porque la otra confrontación se vincula con la visión de un cristianismo decididamente ya herético o declarado como herético y el cristianismo, digamos, oficial. Un personaje, Ubertino de Casale, que tenía un pasado vinculado con los Fraticelli, que ahora vamos a comentar, es un personaje que en un momento le recrea la historia de Fray Dulcino a Aso de Melk, que era el novicio benedictino que venía con Guillermo de Baskerville. Y este personaje de Fray Dulcino tiene que ver con esa confrontación entre un cristianismo denunciado como heregético y el cristianismo, digamos, correcto. Porque las herejías se vinculaban no solo con desviaciones, entre comillas, heterodoxias teológicas, sino que las herejías medievales
se vinculaban con verdaderos movimientos sociales. Y ahí está la cuestión de los franciscanos de vuelta. Porque los franciscanos en ciertos momentos se dividen entre los franciscanos conventuales, más asimilados a la vida conventual, monacal, que se integran incluso a la rica vida intelectual de las universidades, que no en vano surgen en la Edad Media, y otra rama, los franciscanos espirituales, que van a ser aquellos, los hermanos espirituales, que van a ser aquellos que se convierten en los fraticellis, que es una versión radicalizada de la mentalidad franciscana en favor del retorno a un cristianismo evangélico. Los fraticelli, vinculados con Fray Dolcino, son expresión de una idea del cristianismo que estuvo fuertemente alimentada en la Edad Media por el movimiento milenarista. El milenarismo fue virtualmente creado por un monje calabrés, Joaquín de Fiore, en el siglo XIII, que introdujo una perspectiva escatológica respecto a la historia. Es decir, hay 3 edades y el paso a la tercera edad sería regreso al cristianismo verdadero, perdido, el cristianismo evangélico, de la pobreza, y esto sería después de una visión apocalíptica del fin de la historia y la derrota del anticristo, que daría lugar a una tercera edad en la cual se volvería un cristianismo de la humildad, de la pobreza y con el campesino como arquetipo de esa vida de piedad cristiana, en confrontación con la iglesia y sus jerarquías y sus alianzas con los poderes terrenales, que vendrían a ser asociadas en definitiva con la figura del anticristo. Por lo tanto, el milenarismo no solo era la recuperación de ese cristianismo desde una discusión teológica, sino que era visto como una transformación de la sociedad, como parte de una revolución social. Los fraticelli se alimentaban de esa matriz milenarista. Entonces Fray Dolcino, que es recordado en sus grandes trazos de su vida por parte de Ubertino, es aquel que predicaba además de la pobreza evangélica, la supresión de la propiedad privada, la comunidad de bienes, la igualdad entre los individuos, la igualdad de géneros. Es decir, era un precursor de cierto reformismo social moderno y también de algunos aspectos de la propia reforma protestante, como aquella que postuló también un cristianismo, al fin de cuentas, heterodoxo o alternativo. Por lo tanto, la herejía, esa confrontación entre herejes y los que protegen el cristianismo establecido, se manifiesta dentro de la novela a partir de una influencia de los fraticelli en algunos personajes que van a ser declarados como herejes, como por ejemplo Salvatore, ese personaje que farfulla, que no habla correctamente, que está un poco jorobado, o también el sillero. Es decir, la herejía y ese poder de tensión, de conflicto de lo medieval trasladado a la novela, es otro de los momentos de procesos de confrontación que se gestan dentro de la novela. Pero también hay otro elemento generador de tensión y que expresa los procesos del mundo medieval que alimenta la imaginación novelesca de Eco, que es la cuestión de la Inquisición. Cuando llega la delegación papal, llega también el inquisidor Bernardo de Huy, con el propósito de proteger a la delegación que viene de Aviñón, pero también de cumplir con su labor de perseguir desviaciones, herejías y demás. Y la cuestión de la Inquisición se puede desdoblar en 2 planos. Por un lado, la Inquisición es un precursor de lo que hoy llamaríamos la mentalidad inquisitorial, vinculada con una actitud de intolerancia respecto a todo aquello que se estima como peligroso, como destructor del orden por parte de visiones heterodoxas que deben ser perseguidas, que deben ser acalladas, que deben ser reprimidas. Por lo tanto, la mentalidad inquisitorial se vincula con esa mentalidad de supresión de diferencias, intolerancia, caza de brujas. Es un aspecto oscuro
que atraviesa la historia y que perdura en la modernidad, y en este caso como parte de un antecedente de la institución de la Inquisición. La institución de la Inquisición medieval, que va a perdurar incluso en España hasta 1820, se vincula también con el proceso anterior de opuestos en confrontación, porque la Inquisición fue una respuesta a la expansión de los cristianismos alternativos denunciados como heréticos. En el sur de Francia, el Papa Inocencio III lanzó una cruzada contra los herejes quizás de mayor difusión, de mayor conocimiento, que son los cátaros, los albingenses, en el sur de Francia, vinculados también con la cuestión del Santo Grial. Este cristianismo alternativo heregético fue finalmente suprimido por la violencia de la espada y la muerte, y ese cristianismo también se intentó reprimirlo mediante la Inquisición. La Inquisición fue creada en 1215 con ese propósito de primero persuadir y después finalmente perseguir a aquellos que se desviaban del canon del cristianismo correcto. Por lo tanto, la Inquisición se une como otro de los procesos que generan tensión y violencia dentro de un entramado medieval. Pero el otro aspecto, que es quizás el más significativo, es la continuidad de esa confrontación entre Guillermo de Baskerville y Jorge de Burgos. Jorge de Burgos se manifiesta como un personaje interesado por esa mirada adusta, amarga, trágica de un cristianismo que ve como peligroso la apertura al placer, una revalorización del cuerpo o la risa. De hecho, Jorge de Burgos es un personaje fundamental que, sin querer develar o recrear la trama como tal, que no es nuestro propósito, pero Jorge de Burgos actúa como aquel que protege el cristianismo establecido en su idea más rigorista de un cristianismo del espíritu, enemigo, divorciado del cuerpo, sus placeres, y de la risa como una expresión de alegría. Y en esa visión amarga, adusta, Jorge de Burgos representa el verbo apocalíptico, el apocalipsis, como ese cristianismo del castigo. El apocalipsis vinculado en la trama medieval con un antecedente que es muy interesante, porque Jorge de Burgos también se vincula con esto, que es la circulación de los comentarios del Apocalipsis, que es una obra asociada con un personaje del siglo VIII, el Beato de Liébana, que no importa tanto por la obra que él elabora, el comentario del Apocalipsis. Esa obra del Beato en realidad era una unión de varias interpretaciones del Apocalipsis por parte de distintas autoridades de la Iglesia, padres de la Iglesia, teólogos importantes. En el comentario del Apocalipsis también estaba incluida una traducción latina del Apocalipsis, del último libro de la Biblia. Quizás esto contribuyó también a su fuerte difusión, pero lo más interesante es que en los comentarios al Apocalipsis del Beato iban acompañados por ilustraciones que se llamaban iluminaciones, un modo como se ilustraba los márgenes de esos libros que eran copias manuscritas, en una etapa obviamente anterior a la imprenta, y esa labor se vinculaba, la labor de los iluminadores de los textos manuscritos se vinculaba con el trabajo de los monjes copistas. Esos monjes son los que trabajan en los scriptorium, dentro de las abadías, como el que se manifiesta en la novela. Y una de las víctimas de esos crímenes, en principio misteriosos, que Guillermo de Baskerville viene para resolver, es Adelmo, que es un monje copista, y que en su iluminación o decoración de los márgenes de los textos se caracterizaba por una inversión demoníaca en la visión de Jorge de Burgos, porque invertía el mundo correcto para introducir una subversión vinculada con personajes grotescos que daban a la risa. Es decir, el modo de decorar los textos por parte de Adelmo habla de la importancia de los monjes copistas, de este arte de la iluminación
en la cual aquellos beatos o comentarios del Apocalipsis del beato que habíamos mencionado son muy interesantes en sí mismos como un antecedente de algunos procesos artísticos posteriores. En los comentarios del Apocalipsis hay muchas imágenes con contornos difundidos, como el trazo nervioso de las pinceladas impresionistas de un Monet o de Gauguin en el siglo XIX, o un rostro que se presenta de frente o de costado como una anticipación del cubismo. Hay todo un valor dentro del arte medieval, de la iluminación, muy interesante relacionado con el comentario de los Apocalipsis, pero el Apocalipsis se vincula en este caso con esa visión de castigo amarga, trágica de Jorge de Burgos, y con su intención de mantener secreto la existencia como elemento de la ficción de la segunda parte de la poética de Aristóteles. Surgió una tradición por la cual Aristóteles escribió una poética con dos partes. La parte de la tragedia, donde analiza la tragedia, la famosa cuestión de la catarsis, que es la que llega a nosotros, y una segunda parte que se habría perdido, donde habla sobre la comedia, sobre la risa. Bueno, esa versión estaría en posesión, bajo la protección de Jorge de Burgos, en el confín, en la parte más alejada de la biblioteca laberíntica dedicada a textos africanos, y Jorge de Burgos se da a sí mismo la misión de mantener en secreto ese libro por dos razones. Primero, porque legitima la risa, y la risa es un peligro para ese cristianismo que busca sostenerse en el temor a Dios, en esa visión más contraída, adusta, en la cual todo lo vinculado con la alegría, con el placer, es una amenaza para ese tipo de cristianismo, del temor a Dios y de la amenaza del castigo. Y por otro lado, porque la risa sería legitimada en un libro de Aristóteles, y en ese entonces la autoridad de Aristóteles había sido plenamente restablecida en la Edad Media a partir de la introducción de las traducciones de textos aristotélicos por la Escuela de Traductores en Toledo. Esto generó una gran transformación teológica, la escolástica, la teología aristotélico-tomista en la Baja Edad Media, con toda una cuestión que ahora no podemos abordar, pero que viene a significar que Aristóteles era toda una autoridad. Esto también se lo ve en la comedia, en la Divina Comedia de Dante. Entonces, si había un libro de Aristóteles que legitimaba la risa, esto tenía un poder de persuasión, de influencia muy grande por la autoridad que se le atribuía a Aristóteles, que era llamado como el filósofo. Doble razón para mantener en secreto ese libro sobre ese peligroso cáncer que debilitaría el cristianismo, que sería la risa. Entonces, Jorge de Burgos viene a representar esa mentalidad que no quiere hacer concesiones y que se vuelve a confrontar en un encuentro dentro de la biblioteca sobre la parte final de la novela, donde Guillermo de Baskerville, justamente en otro matiz de esa confrontación de visiones de mundo entre Guillermo de Baskerville y Jorge de Burgos. Antes habíamos hablado de Guillermo de Baskerville como exponente de una mentalidad abierta a lo particular, al valor de las huellas, de lo sensible, de este mundo material. Y ahora esta confrontación entre Guillermo de Baskerville, una mirada a un cristianismo abierto, versátil, abierto hacia el valor espiritual de la risa, de la alegría, e incluso también a cierta perspectiva de un erotismo que puede ser legítimo como parte de una expresión espiritual genuina de amor, y su confrontación con la visión más adusta del cristianismo, en la cual no hay lugar para la risa, para el placer, para el erotismo. Ahí también está el personaje de Ubertino, que confrontaba a lo femenino sublime que eleva espiritualmente, lo femenino casto, virginal, en la línea de la Madre de Dios, confrontado al femenino peligroso, de la lascivia, de los instintos, de lo misterioso, de la noche de la bruja perseguida por la Inquisición, la bruja como ese lugar de lo femenino peligroso para un cristianismo patriarcal.
de valores masculinos. Por lo tanto, Guillermo de Baskerville se asocia con ese cristianismo de una mayor versatilidad, de menor rigidez, quizás de mayor inteligencia en cuanto a integrar aspectos innegables que constituyen el ser humano. Lo espiritual fundido con lo material, lo espiritual con una posible convivencia o armonía con el orden del Eros. Y esa visión confronta irreversiblemente con la visión de Jorge de Burgos. Entonces, eso nos lleva a un punto máximo dentro de la novela leída bajo este choque de procesos, y donde queda como el otro factor que es importante para una lectura abierta por parte sobre El nombre de la rosa, que se vincula con la propia cuestión de su título. Yo les había comentado que Umberto Eco había escrito un comentario, Las apostillas, y ahí obviamente que debe enfrentarse a la cuestión de el posible significado del nombre. El nombre de la rosa surgió como título a partir de una lista de otros títulos tentativos que colaboró, que dio a considerar a personas a las cuales le consultó, y el nombre que concitó mayor aceptación fue el nombre de la rosa. Pero el nombre de la rosa se construye bajo una polisemia, bajo una multiplicidad posible de sentidos, bajo una semántica abierta. Es decir, el nombre de la rosa, como el propio Eco lo sugiere, no se vincula con un significado determinado, transparente, definitivo, sino que esa apertura de posibles sentidos del título a su vez se asocia con un concepto de la hermenéutica, la interpretación del texto literario, que es propia de Eco y también de ciertas corrientes de vanguardia literaria de la posguerra. En 1960, Umberto Eco había pronunciado en la conferencia La obra abierta, en la cual postula que el texto es una co-creación entre el autor y el lector. Por lo tanto, el texto no es una unidad de sentido encerrada en sí misma, en una inmanencia de un significado definitivo, respecto al cual el crítico literario sería una suerte de científico que ausculta y descubre ese sentido estructurante de un texto único, sino que el texto está abierto a la multiplicidad de significados a partir de ser recreado y continuado en su potencia significativa por la interacción con el lector. El texto como una co-creación entre el autor y el lector, siempre abierto a múltiples nuevas lecturas o interpretaciones. Y esto se traslada a la propia cuestión del significado eventual del nombre de la rosa. En modo alguno se trata de un significado definitivo, sino que el nombre de la rosa, abierto a los muchos sentidos, podría sí quizás estar asociado, como el propio Eco sugiere, con un aspecto que habla de la Edad Media, que es un tópico clásico que refleja el modo de entender la vida y la muerte por parte del ser medieval. Ahora, en esta época de pandemia, quizás nosotros volvemos a cierta visión medieval en cuanto a una revalidación de nuestra finitud, nuestro saber que tenemos límites, que la muerte puede ser inminente, cercana. Esto a partir de la posibilidad fáctica de morir, por eso que lo vinculo más con esta conciencia de la finitud, de la muerte cercana medieval, más que con la cuestión existencialista filosófica que también hablaba Heidegger, como el Dasein proyectado hacia la muerte o la finitud, porque en la Edad Media es un momento atravesado por la indefensión del sapiens respecto al disturbio sanitario, la enfermedad, la peste. Bueno, esta situación de distopía pandémica que hoy vivimos tiene algún parentesco con esa experiencia de el hombre y mujer medievales que se sienten continuamente amenazados, vulnerados, derrotados, alcanzados por una muerte que se manifiesta en cualquier momento a partir de la muerte que llega antes
por las enfermedades, la peste. La novela, acuérdense, que se sitúa en 1327, y entre 1348 y 1359, en la Edad Media, acontece la peste negra. No fue el único momento de peste, pero sí una de las pestes más devastadoras de la historia universal. Esa peste negra que está como trasfondo, por ejemplo, del Séptimo Sello, la famosa película de Bergman, por ejemplo. La peste venía a sugerir la fragilidad de la vida, su brevedad, la finitud, que eso también se expresaba en la imaginación popular mediante la danza macabra, la danza de los muertos, los esqueletos que danzan. Es decir, la cercanía de la muerte llevaba a esa noción de la brevedad de la vida y por lo tanto esto se asocia con aquel tópico que reflejaba una mentalidad medieval y que podía estar también detrás de esta cuestión de la discusión sobre el nombre abierto, como estamos mencionando, la cuestión del nombre de la rosa. Es el tópico del ubi sunt, que significa ¿dónde están? Era una forma de expresar la conciencia medieval de esa fragilidad, en parte inducida por los estragos de la peste, la muerte acelerada, que estaba atravesado por la mentalidad cristiana que advertía sobre los peligros de quedar obnubilado por las riquezas de este mundo, que son vanas, que son breves. El ubi sunt alude a recordar el peligro de un sentido de búsqueda de gloria que olvidamos continuamente, que la gloria, la riqueza es breve, fugaz, es perecedera. Entonces, el recuerdo de la vanidad, de la caída de esos ideales de gloria, está asociado con el ubi sunt, y también la belleza misma es alcanzado por esto, es decir, la belleza que parece tan intensa y que podría parecer eterno o permanente, por lo menos entre las cosas bellas de este mundo también está destinada a perecer, a empalidecerse. Por lo tanto, el ubi sunt, como un recuerdo de todo aquello que está destinado a deteriorarse o a decaer, lo cual tiene también alguna asociación con ese otro tópico de memento mori, el recuerda que morirás, también de procedencia latina, nos lleva un poco a esa resonancia con el nombre de la rosa, como aquello que alude al mundo medieval, con sus conflictos que se proyectan en el tiempo, conflictos que perduran entre nosotros, quizás con otros personajes, con otros nombres, es decir, la potencia del texto como puente hacia los procesos significativos de otra construcción cultural del mundo y a su vez la cuestión de la apertura de los significados en relación con el título. Y todo esto lo podemos encontrar, o parte de esto lo vamos a encontrar en las últimas líneas de la novela que vamos a leer, donde todo el nombre de la rosa es concebido como una memoria por parte de ese novicio que muy joven llegaba con Guillermo de Baskerville a la abadía, Axo de Melt, que ya muy anciano escribe sus recuerdos, vuelve sobre todo lo compartido en la abadía con Guillermo de Baskerville, la cuestión de su antagónico Jorge de Burgos, y el relato, el acto de memoria concluye con el sentido de cercanía de la muerte por parte del propio narrador, de Axo de Melk. Entonces, ahí es cuando nos encontramos con estas últimas líneas. Me internaré deprisa en ese desierto vastísimo, perfectamente llano e inconmensurable, donde el corazón piadoso sucumbe colmado de beatitud. Me hundiré en la tiniebla divina, en un silencio mudo y en una unión inefable. Y en ese hundimiento se perderá toda igualdad y toda desigualdad. Y en ese abismo mi espíritu se perderá a sí mismo. Y ya no conocerá lo igual, ni lo desigual, ni ninguna otra cosa, y se olvidarán todas las diferencias. Estaré en el fundamento simple, en el desierto silencioso, donde nunca ha existido la diversidad, en la intimidad donde nadie se encuentra en su propio sitio. Caeré en la divinidad silenciosa
y deshabitada, donde no hay obra ni imagen. Una visión de la muerte y el salto a otra percepción de la realidad que avisora ya el anciano Atzo de Merck. Y finalmente, hace frío en el escritorium, me duele el pulgar. Dejo este texto, no sé para quién, este texto, que ya no sé de qué habla. Stat rosa prístina nomine, nómina nuda tenemos. De la prístina rosa solo queda el nombre. Entonces, bueno, esto fue algo que intentamos compartir como una aproximación muy modesta y parcial al universo de resonancias literarias desde el nombre de la rosa hacia la Edad Media y toda una serie de cuestiones que abiertas que dan para continuar pensando, investigando y nutriendo nuestra curiosidad. Bueno, si han llegado hasta acá, les agradezco mucho. Este es un contenido que va a quedar en este espacio que estamos tratando de alimentar, el canal de YouTube. Si se quieren suscribir, eso ayuda para la difusión de estos contenidos. Yo me llamo Esteban Gerardo, soy docente, trato de escribir y también de leer. Y bueno, todo esto me mueve a tratar de compartir estas cuestiones. Les envío un gran saludo y será hasta la próxima.